Es hora de escuchar la palabra de Dios. Gloria al Señor, hermanos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Pueden tomar su lugar. Gloria al Señor por este momento. Vamos a hablar de su palabra. Vamos a hablar acerca del Señor este día y de nuestra vida secular también, hermanos. También, hermanos, voy a orar. Quédense en su lugar. Vamos a pedir la bendición del Señor. Quédense como están, orémosle al Señor. Padre bendito que estás en los cielos, gracias, Padre, por este privilegio, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice, Señor, tu palabra en este momento, Padre, que cada uno reciba, Señor, la porción que tú tienes preparada, Padre. Y gracias, Padre, por esto, Padre, que tú haces en nuestra vida, Señor. Bendice a cada uno conforme a tu gracia, Padre, y gracias por las visitas, gracias por mis hermanos que están aquí en este momento, Padre. A los que están en internet también, Padre, los bendecimos a través de tu gloria y tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Nuevamente, hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy vamos a hablar de algo algo interesante, hermano, que siempre el Señor me ha puesto en mi corazón y siempre hemos vivido esto. Quiero que busquen en Hebreos, capítulo 12, en su versículo 14. Cuando lo tengan me dicen amén. Hebreos 12, 14. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Si ustedes se dan cuenta, hay tres bien importantes aquí. Seguir la paz con algunos. Ese es algo bien interesante cuando nosotros vemos esto en la palabra del Señor. Con todos. Y eso es algo que muchas veces afecta nuestra vida espiritual, afecta nuestra vida secular. Porque la palabra dice: seguid la paz con todos. No dice con algunos, con los que más te gustan, con los que tú crees que te vas a llevar bien o con los que tú crees que vas a poder caminar en paz. No, eso es algo que nosotros tenemos que tener en nuestra vida como hijos de Dios, hermanos. La vida cristiana produce muchas tensiones con aquellos que no son creyentes y con los que lo son, hermanos, porque a veces tenemos conflictos dentro de la iglesia. Si los tenemos afuera, no es solamente de ahorita, es años por años, hermanos, y esto nos afecta en nuestra vida espiritual, hermanos, porque a veces esto afecta hasta dentro de la familia, hermanos, estas rencillas. ¿Por qué? Porque no estamos en paz. Y este es un concepto bien importante, hermanos. Nuestra vida cristiana sin paz no podemos no podemos estar, hermanos, porque la palabra misma nos dice: seguirla. Hermanos, seguir la paz, eso quiere decir que tenemos que seguir un concepto, lo que el Señor nos dejó, hermanos. Acuérdense que el Señor en su palabra nos dice que Él dejó la paz aquí, dice, no como la paz que deja el mundo, sino como Él la da. Y ese es el problema, que nosotros no buscamos la paz de Dios, porque tenemos mucho conflicto en nuestra vida secular es tan fuerte, hermano, que nosotros tenemos conflictos tal vez desde que somos niños o antes de convertirnos. Mire, yo le voy a hablar mi experiencia brevemente. Antes de yo convertirme al Señor, hermano, yo era muy violento. Ahora ustedes que me ven aquí, tal vez todavía tengo así cara de malo, pero ya no, hermanos. Yo era muy violento, hermanos. Antes de convertirme, hermanos, yo tenía un problema, hermano. A mí nadie me podía decir nada. Nadie me podía maltratar, porque yo agarraba a esta persona y hasta que lo miraba tirado en el suelo yo estaba en paz, hermanos. Esa era mi paz. Que era violento. Con cualquier cosa, hermano. Siempre trabajé en la mecánica y, hermano, yo me enojaba, tiraba, rompía vidrios, hacía pedazos lo que yo tenía en las manos. ¿Por qué? Porque yo era violento, hermanos. ¿Por qué? Porque no había paz en mi corazón, hermanos. Y ese concepto lo llevé desde muy pequeño, desde que yo estaba en la escuela, hermano. Yo me recuerdo, desde que empecé a trabajar con papá, yo empecé a los 8 años y eso me llevó a tener músculos. Yo en la escuela, hermanos, yo no tuve problema con el bullying, hermano. ¿Por qué? Porque yo le daba, no me importaba el tamaño y no me importaba cuántos eran, hermanos. ¿Pero por qué? No había paz. Mi ser interior estaba dañado.
Yo no buscaba quién me las debía, sino quién me las pagaba. Porque ese era mi concepto. Pero cuando yo llegué al Señor, hermanos, se acabó. Hoy en día le puedo decir a usted, hermanos, que cualquiera me puede decir, me puede agarrar, me puede hacer. Yo no voy a hacer nada, hermanos. Porque aprendí que el Señor es el que me va a defender. Me han pasado tantas cosas, nos han pasado tantas cosas con mi esposa que dejamos que las cosas pasen. Se las dejamos al Señor, porque esa es la paz que Él quiere que nosotros tengamos, hermanos. ¿Ya? Y en la misma, hermano, va combinado, porque dice que cuando dice buscar la paz con todos y la santidad. Miren, hermanos, sin paz no hay santidad. Y no se trata, hermanos, de que en la iglesia nosotros seamos ese concepto de que, yo le sirvo mucho al Señor, yo canto bonito, yo hago esto, yo hago esto. No es esa paz, no es esa santidad que el Señor anda buscando, hermanos. Porque es un conflicto dentro de nosotros como hijos de Dios, hermanos. Miren, la vida espiritual, hermanos, florece y se hace evidente en la vida diaria. El ambiente espiritual y aún el físico comienza a cambiar. Esto es en las relaciones, hermanos, familiares, sociales, laborales, en cualquier parte, hermanos. Trate usted de trabajar con un compañero de trabajo y si no está en paz con él, ¿qué va a pasar? ¿Cuántos han tenido esa experiencia de estar con alguien que en realidad no se lleva? ¿Puede trabajar usted tranquilamente? ¿O puede trabajar su compañero tranquilamente? ¿Por qué no lo va a hacer? Porque no hay paz. Y eso se ve afuera. Eso es en la vida secular de nosotros. ¿Qué pasa en la familia, hermanos? Eso antes de venir a la iglesia, ¿qué pasa dentro de la familia? ¿Pelees usted con su esposa? ¿Pelees con su esposo? ¿Qué va a pasar? No se van a hablar, para empezar, por un cierto periodo de tiempo ya, mientras se arreglan las cosas. Y ese mismo conflicto va a llevar después conflicto con los hijos. ¿Por qué? Porque no hay paz. Y si no hay paz, no hay relación. Mucho menos va a haber santidad en la casa. Porque nosotros tenemos ese problema, hermanos. Somos humanos. Y ese es el problema de nosotros. Nuestra mente es muchas veces incapaz de poder digerir y hacer las cosas como a Dios le agrada. Mira, hermano, uno enojado no reacciona, acciona. Porque así es. Cuando uno está molesto o está enojado, uno no va a pensar cuáles pueden venir a ser las consecuencias que van a venir después. No, uno va a reaccionar conforme a tu enojo, conforme a lo que está pasando en este momentito. Hay problema en el hogar, van a haber consecuencias por ello. Hay problema con los hijos, van a haber consecuencias por ello. Pero si estamos en paz, ya no vamos a reaccionar, vamos a accionar, vamos a pensar cuáles pueden ser las consecuencias. Y hermanos, lamentablemente a veces dentro de la iglesia tenemos ese conflicto. ¿Por qué? Porque ya lo traemos nosotros. Es como que trajéramos ese ADN adentro de nuestro cuerpo y hace ese conflicto, se nos hace conflicto en todos lados. Porque nos cuesta estar en paz. Y en la iglesia no podemos hacer eso, hermanos. Miren, la vida espiritual, el Señor no quiere que nosotros seamos perfectos nosotros mismos. Nosotros no podemos buscar paz para estar en paz nosotros mismos. No, tenemos que buscar paz para estar en paz con todos. Porque la Biblia lo marca y lo dice. Estad en paz con todos. Y eso quiere decir, hermanos, que dentro de la iglesia mucho más debemos de estar en paz. ¿Ya? Mire, por esa razón, hermanos, en Hebreos por algo se escribió esta palabra. ¿Por qué el Señor la dejó? Porque nosotros vivimos todavía en la tierra. Hermano, la santidad no es el hecho de que tengamos una ruedita aquí en la cabeza y ya tengamos alas. No, eso no es santidad, hermanos. No confundamos eso, hermanos. Y como les vuelvo a decir, hermanos, no es el hecho de que yo sirvo mejor, yo doy más, ayudo más. En una ocasión, un pastor le preguntó a un
a unos servidores y le dijo: hermano, ¿es usted santo? Y el hermano le dijo: sí, hermano, yo ayudo en la iglesia, estoy todo el tiempo en el servicio, estoy aquí haciendo esto. Y le vuelve a preguntar: hermano, ¿es usted santo? Entonces él, ya dudando, le dice: pues mire, hermano, lo que pasa es que no me gusta que lo que hace este hermano, lo que hace esta hermana, lo que hace el pastor, lo que hace el diácono. Entonces le dijo: entonces ahí está su conflicto, no está en paz. Y eso, hermanos, eso es el conflicto que nosotros debemos de tener y debemos de eliminar de nuestra vida. Nosotros debemos de estar en paz, hermanos. No importa qué tanto podamos hacer en la iglesia, si no estamos en paz no va a servirnos de nada, hermanos. Pero si usted hace un poquito, pero está en paz, hermanos, vale mucho. Porque usted está en paz, hermano. Usted se puede mover dentro de cualquier grupo, de cualquier lugar de la iglesia, que usted va a estar en paz, hermanos. Porque imagínense, hermanos, no está Haring aquí, pero imagínense si Haring y yo tuviéramos conflicto. ¿Cree usted que nosotros podríamos trabajar? No podemos, porque ni yo iría a las reuniones de él, ni él vendría a las reuniones que yo tengo, porque no estamos en paz. Y ese es un conflicto bien fuerte que nosotros debemos de arrancar y arraigar de nuestra vida. Porque por eso es que el Señor nos dice: buscad la paz y síguela. Que esa es una de las áreas que nosotros debemos de motivar a nosotros. Miren, hermanos, yo les digo, yo tengo ya años de estar aquí en Winnipeg, y yo me recuerdo, hermano, desde que estaba con mi otro pastor, siempre tratamos la unidad de la iglesia. Siempre se ha tratado, hermanos. ¿Usted se imagina si la iglesia en Winnipeg se uniera de verdad y si hicieran muchas cosas, hermanos? ¿Ustedes creen que este gobierno de aquí de Manitoba no cambiaría? Podría, hermanos, se puede. Pero el problema es que tenemos conflicto porque no estamos en paz. No estamos en paz. Hay ciertas cositas que no nos dejan estar en paz, y por eso es que no hay una unión. Porque si eso fuera, hermanos, esto ya se debería haber cambiado y arraigado completamente dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque a veces somos tan pequeños grupos y tenemos conflicto en este pequeño grupo. A veces podemos ser 10, 20 y hay 2 que no están de acuerdo. Y esos 2 que no están en paz, ¿qué es lo que provocan, hermanos? ¿Usted se puede imaginar qué es lo que puede provocar 2 personas que no estén en paz? ¿Quién me puede dar un ejemplo? ¿Qué puede provocar? ¿Usted se imagina qué puede provocar con 2? Hay un dicho que dicen que una manzana podrida daña a las otras. Y eso es el problema, hermanos. Si una persona no quiere estar en paz y no va a lograr esa paz, va a haber rencillas, porque después va a empezar a dañar y a dañar. Mire, hermano, no es muy lejos. La familia, con la familia usted lo puede ver. Cuando hay conflicto entre hermanos, tíos, primos, es una guerra, es una bronca dentro de la familia, hermanos. ¿Por qué? Porque no hay soluciones, no hay paz. Todo es discutir. No, que esto es así, no, que lo otro es así, y entonces ahí es donde empezamos nosotros a tener que tener cuidado, hermanos. Porque miren, hermanos, cuando el Señor vino a dar su vida por nosotros, vino a limpiarnos de todo eso. Por eso yo les estoy dando este ejemplo que yo tenía, hermano. Entre el mismo conflicto que yo tenía, hermano, antes de convertirme, hermano. Yo tuve problemas así, decirle, hermano, que en una ocasión iba manejando y se me metieron en medio unos guardaespaldas que iban cuidando a un tipo así. No me gustó. Yo vine y les eché el carro encima. Los arrinconé en una esquina y se bajaron 4, hermano. Pero como no podían bajarse porque yo los había arrinconado con el carro, se bajaron del otro lado de la puerta, hermanos. ¿Saben cómo se bajaron? Con ametralladoras en la mano, los 4.
Yo dije, en mi mente dije, aquí me quedé. Pero por lo mismo, hermanos. Qué conflicto, ¿verdad? No estaba en paz yo. Y no me importaba, en ese momentito no me importó. Y se salieron y solo me apuntaron todos. ¿Qué pasó? No les puedo decir, hermano. ¿Qué vieron? No sé qué vieron. La cosa es que se metieron en el carro y se fueron. Hermanos. La segunda vez fue con un soldado. Me parqué, vino él y me dijo que no me podía parquear. Y le dije, un momentito. Y me pegó con la pistola. Si usted sabe cómo es nuestros países. Me pegó aquí. Entonces vine yo y le tiré el arma así. Y vino el otro que estaba atrás de él, me agarró y me apuntó, me puso la pistola aquí en la cabeza. Hermanos, ese es el problema de nosotros como humanos. No estamos en paz. Cuando me vine a convertir al Señor, hermano, todo cambió. Todo cambió porque para eso vino el Señor a este mundo, hermanos. Para cambiarnos, para hacernos ver diferente las cosas, para ver que todo es diferente en las cosas del Señor. Ahí es donde nosotros tenemos que entender, hermanos, por qué nosotros debemos ser santos delante del Señor. Miren, hermanos, santidad es una palabra que hemos oído en las Escrituras, pero que no la hemos entendido. No le hemos prestado atención, la hemos pronunciado en algunas ocasiones explicando, pero seguimos ignorando en realidad qué es lo que el Señor quiere con nosotros. ¿Qué es la santidad para nosotros? Se lo vuelvo a decir, hermanos, la santidad no es que nosotros andemos con un adornito ya en la cabeza y con alas. No, eso no es santo, hermanos. Todavía nos falta. Tenemos todavía que pasar un proceso. Miren, hermanos, la santidad no ha pasado de moda. Porque la palabra dice que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Por eso es que la santidad no va a pasar, hermanos. Siempre va a estar, hermanos. Se habla de ella muchas veces como algo anticuado, innecesario en nuestros días. Vivimos en tiempos muy revolucionarios de la ciencia y la tecnología, tiempos en los que intelectualmente las ideas no liberales opacan la religión genuina, cayendo en el olvido de la verdadera fe, en sus principios y todo lo que está pasando, hermanos. Miren, hermano, la tecnología hoy en día es tan grande que tenemos más tiempo para la tecnología que para las cosas de Dios. Y eso nos está acabando, hermanos. Y está acabando a nuestros hijos. Está acabando a nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque hay tanta tecnología hoy en día que creen más en esto que lo que está aquí escrito, hermanos. Pero es porque nosotros hemos dejado eso, hermanos. Los niños en las escuelas enseñan cualquier cosa, hermanos. Y nosotros tenemos que empezar a actuar en esa área, hermanos. Porque nosotros, el Señor nos ha delegado algo importante, nosotros, hermanos. Ya, nosotros como padres tenemos que actuar, hermanos. Ya, debemos de evitar un poquito menos tecnología y un poquito más de palabra para nuestros hijos, hermanos. Miren, hermanos, hoy en día nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que cambiar esa ideología, hermanos. En nuestros tiempos, hermanos, no había esto. Ya. Para los que empezamos el evangelio en los 70, 80, ¿cómo se aprendía? En iglesia. En iglesia. Ahí era donde aprendíamos todo. Ahí era donde nos enseñaba. Ahí era donde nos cultivaban todo esto. No dejemos que la tecnología enseñe a nuestros hijos porque no les están enseñando nada, hermanos. Tenemos que cuidarnos mucho de eso. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo santidad delante de Dios, hermano. Nosotros como padres tenemos que ver que la santidad sea práctica para nuestros hijos. Debemos de enseñarles. Miren, hermanos, hoy en día es como cuando usted va a la escuela, hermanos. Si usted va desde que tiene 5 o 6 años hasta que llega a los 20, ¿qué pasa si usted no aprendió nada en ese tiempo? Estuvo por gusto en la escuela. Pues lo mismo es en la iglesia, hermanos.
Nosotros tenemos que aprovechar este tiempo, atender la palabra, atender que el Señor quiere hablarnos, qué es lo que Él quiere de nosotros, poner atención, hermanos. Porque eso es lo que nos está afectando en nuestra vida espiritual. ¿Qué pasó en los tiempos de Gedeón? ¿Por qué se fueron a las cuevas? ¿Qué dice la palabra? Porque no fueron instruidos ya. Ya no les hablaron de Dios. Se acabó. ¿Y qué pasó? Pararon en las cuevas, hermanos. Nosotros tenemos que cuidar mucho eso, hermanos. Ya. Yo sé que a veces quizá para nuestros hijos, aún para nosotros, parecerá aburrido, parecerá algo no sé cómo, hermanos. Pero necesitamos, hermanos. Necesitamos estar en la casa del Señor, necesitamos aprender, necesitamos oír, necesitamos estar atentos a lo que el Señor está hablando y lo que está diciendo. Ya. Miren, hermanos, es estar en la casa del Señor, venir a la iglesia es como cuando usted va a un partido. ¿Siente más emoción cuando usted está en vivo o cuando usted está en su casa viendo en la televisión? ¿Cómo lo siente usted? Yo creo que algunos han ido a algún partido de fútbol o a un partido de cualquier deporte. ¿Cómo se sienten? ¿Cuándo hay más emoción? ¿Cuando están en el estadio gritando todo el mundo? ¿O cuando está en su casa ahí, esté sentado con alguien solito viendo la televisión? ¿Verdad que sí? Porque así somos nosotros, ese es nuestro cuerpo. Entonces es lo mismo, hermanos. No cambiemos ese sentir de estar en la casa del Señor, hermanos. Porque es más emocionante aquí que estar viendo a través de la... Yo no les digo, no, hermano, mire, saben de que mi pastor nos decía, hermano, si usted está enfermo, está bien que no venga. Si está muerto, está bien que usted no venga a la iglesia. Pero si usted no tiene otra cosa, véngase a la casa del Señor. Porque el Señor lo va a bendecir por eso, hermano. Yo aprendí eso, hermanos, aún con mis hijos, hermanos. Yo a mi hija cuando tenía 7 años, una vez se nos enfermó, hermanos. Teníamos una actividad en la iglesia. La niña estaba con fiebre. Yo estábamos con mi suegro porque en ese entonces todavía vivía con mi suegro. ¿Sabe que nosotros le envolvimos y nos llevamos a la iglesia? Oraron por ella. A los 15 minutos ella andaba corriendo en la iglesia, hermanos. Aprendí eso, hermanos. Que el Señor va a actuar conforme a nuestra fe y nuestra acción. Pero si nosotros nos quedamos, no lo va a hacer el Señor, hermano. ¿Por qué? Porque nuestra fe no está fundamentada. ¿Por qué? Porque nuestra santidad la estamos dejando por otro lado. ¿Por qué? Porque no estamos creyendo. Ya. Hermano, nosotros tenemos que trabajar en nuestra fe, tenemos que trabajar en nuestra comunión, tenemos que trabajar en nuestra paz para que el Señor pueda obrar. Si nosotros no trabajamos en esa área, hermanos, el Señor no miren, hermano, eso es lo lindo del Señor, no lo va a obligar. Miren, hermano, ¿alguno de ustedes está forzado hoy aquí? ¿Alguien vino a la fuerza a este lugar? No, porque así es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que todo lo hagamos nosotros por voluntad propia. El Señor le agrada que nosotros hagamos las cosas por voluntad propia, no porque a nosotros nos dicen o porque nosotros nos tienen que tener aquí. No, hermanos. El Señor le agrada que nosotros hagamos conforme a lo que Él cree, nuestra voluntad. Porque eso es lo lindo del Señor. No forza a nadie. Nunca nos va a forzar, hermanos. Por eso nos dio hasta libre albedrío. Cojamos entre estar allá o estar aquí, decía Él. Ya. Aún Josué se lo dijo al pueblo. Hagan lo que les dé la gana, pero mi casa y yo vamos a servir al Señor. Entonces eso es lo que el Señor quiere, hermanos. ¿Queremos bendición? Sí, el Señor nos siempre, mire, hermano, el Señor siempre nos va a bendecir. Sea como sea, el Señor es lindo en esa área, hermanos. Porque eso es lo que su palabra dice. Pero va a haber más bendición si nosotros estamos más cerca de Él. Ya. Porque así es como el Señor le agrada esto, hermanos. No es como nosotros creemos, es como Él actúa. Yo compartía con el hermano recién hace un momentito, yo aprendí en el Señor, hermanos. El Señor es soberano.
El Señor es soberano y Él dice cuándo y cuándo y se acabó. Ya. Yo les digo, se los digo por esto que me pasó a mí en el pasado, hermanos. Si el Señor no hubiera querido, ahí hubiera quedado, mi hermano, ni estaría yo aquí en este mundo. Pero no, el Señor tenía un plan, había algo específico que el Señor no permitió que me pasara nada hasta que llegué a esto. Y he aprendido a ver la soberanía de Dios, cuán grande, cuán hermosa es. ¿Ya? Depender de Dios, hermanos, es lo mejor que podemos nosotros tener. Y eso lo he aprendido y se los puedo decir, hermanos, y se los aconsejo, hermanos. No esperen nada de nadie, esperen todo del Señor, porque Él es el que da. La misma palabra nos dice que Él es el que da y pone y quita a nosotros. Entonces, hermanos, yo he aprendido esto en el camino del Señor. Si no tengo, pues gloria a Dios. Y si tengo, pues qué mejor, gloria a Dios, ya. Él nos dice, hermano, claramente, estad gozosos. ¿Qué dice? De vez en cuando. No, en todo tiempo. Estad gozosos en todo tiempo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Tenga, no tenga, como esté. Usted tiene que estar tranquilo. ¿Por qué? Porque el Señor sabe cómo actuar. Pero si nosotros no dejamos que el Señor actúe, hermanos, por eso es que no tenemos paciencia, porque no dejamos que el Señor actúe. La paz de nosotros tiene que ser que Él va a trabajar cuando es su tiempo, no cuando nosotros decimos, hermanos. Nuestro Dios no es un microwave. Hoy meto la comida un minuto tarde y ya está caliente y está cocinada. No, hermanos. El Señor actúa cuando Él dice y no cuando nosotros metemos las cosas. Es con tiempo. Es con tiempo. Pero tenemos que esperar en Él. Y esa es una de las cosas que no... ¿Verdad que ese es un problema nosotros? La paciencia. Eso de la paciencia sí es cosa seria. Esperar. Imagínense que nos hubiera tocado el tiempo de uno de los servidores de Josué, Caleb. ¿Cuánto tiempo hemos esperado nosotros para una petición muchas veces? 6 meses, 8 meses y no hay respuesta. Caleb esperó 42 años y aún así se puso contento porque el Señor le respondió 42 años después. Entonces, esa es área que nosotros también tenemos que trabajar, hermano, porque la paciencia también produce paz. La mansedumbre produce paz. La templanza produce paz. Y esas son las áreas que nosotros debemos de estar trabajando nosotros en nuestra vida. Si nosotros dejamos todo concepto erróneo, ya no miremos a nadie, como les dijera yo, con aquello de que, no, con él no me llevo yo. No, con él, aunque no me lleve, yo tengo que buscar la paz del Señor con aquel. Y si es tanto así, hermano, acérquese y pídale perdón. Si no lo acepta, ya es cosa de él. Usted ya hizo su trabajo, el Señor a usted lo va a bendecir. Ese es el trabajo que nosotros, el Señor nos pone. Pídale perdón. ¿Okay? No quiere aceptarlo, pues usted ya hizo su trabajo. Delante del Señor usted ya quedó limpio. Trate de hacer las cosas así, porque hermano, mire, en la iglesia le digo, hermano, nosotros no podemos estar, no podrá haber paz si no trabajamos unidos, hermanos. Porque somos un solo, ¿qué dice la Biblia? Un solo cuerpo. Entonces nosotros no podemos trabajar separados, hermanos. No podemos, ya. El Señor ha dejado aquí una cabeza que es nuestro hermano. Y sin esa cabeza nosotros no podemos hacer nada, hermanos. Porque el Señor, hasta que el Señor diga hasta aquí, el Señor lo tiene aquí, hermanos. Y nuestra cabeza. Y por lo tanto, Él es el que gobierna aquí. ¿Qué es lo que la palabra dice? Ya. Entonces nosotros no podemos hacer nada, hermanos. Ya. Porque si la cabeza está mal, el cuerpo va a estar mal. Pero si la cabeza está bien porque el Señor lo ha estipulado, hermanos, entonces tenemos que trabajar. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Va a haber paz y vamos a poder trabajar juntos.
Sin concepto, hermanos, sin nadie, nada de que, porque aquel hace más, porque aquel hace menos, porque no, hermanos. La iglesia tiene que trabajar a un mismo nivel. Por eso les digo, hermanos, si la iglesia en Winnipeg se uniera, hermanos, de verdad se uniera, hermano. La Biblia dice que el Señor mueve montañas, hermanos. El Señor derriba paredes, hermanos. Bota gigantes, hermanos. Pero no lo podemos hacer solo, hermanos, si no estamos unidos en el Señor. Ya. La santidad debe ser práctica, hermanos. La santidad es un hábito de tener una mente con Dios, hermanos. Está ligado a Él. ¿Ya? Aborreciendo lo que aborrece, amando lo que Él ama y midiendo todo según su palabra. Un hombre santo continúa diciendo no al pecado y guardará la palabra de Dios. Romanos 7:22 dice, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Eso es derribando, hermanos, porque nos vamos a deleitar en la palabra del Señor. Nos vamos a deleitar en la presencia del Señor. Nos vamos a deleitar con nuestros hermanos viniendo al servicio, hermanos. Eso es lo que el Señor ama y quiere con nosotros. ¿Ya? En el Salmo 119, 128 dice, por tanto, estimo recto todos tus preceptos acerca de todas las cosas y aborrezco todo camino de mentira. Mantengámonos en paz, hermanos. Amados hermanos, ustedes pueden tener muchas cosas de parte de Dios sin vivir en santidad. Pero nunca ver a Dios somos llamados a vivir en santidad. Con mansedumbre, bondad, con paciencia, control de nuestra manera de actuar, nuestra manera de decir las cosas, hermanos. Procurando siempre en el temor de Dios, siendo fieles a todas nuestras obligaciones y relaciones en la vida, haciendo todo de corazón, hermanos. No como para el Señor, no como para los hombres, hermanos. Porque eso es lo que nosotros debemos de hacer todo el tiempo, hermano. Aún aquí, hermanos, nosotros debemos trabajar para el Señor, hermanos. Hagamos lo que hagamos, sea para el Señor. Amén, hermana. Amén. Amén, hermano. Tenemos que ser, miren, hermanos, pero ese es un concepto de cada quien, hermanos. ¿Usted quiere ser sano? Tiene que ser algo personal, hermano. ¿Ya? Usted puede orar por alguien, hermanos, y el Señor va a orar. Pero para que todo cambie, usted tiene que meterse en una relación con el Señor. Para que una sanidad sea interior y sea fuerte, usted tiene que meterse con el Señor. Es usted. Ya. El hermano puede orar por usted. Pero si usted no se mete, de nada va a servir la oración que el hermano haga. Porque eso es algo dentro de nosotros. ¿Ya? La sanidad tiene que ser interior. De nosotros. ¿Ya? Porque no, el Señor, como les digo, hermano, el Señor no es abusivo, no va a hacerlo a la fuerza. El Señor lo va a hacer cuando usted abra el corazón. ¿Ya? Por eso cuando nosotros venimos al Señor, hermanos, arrepentidos y con un corazón constricto, humillado, el Señor actúa rápido, hermanos. Pero si todavía en nuestra mente estamos pensando, no va a actuar. ¿Por qué? Porque el Señor no se va a penetrar adentro de uno a la fuerza. Y se lo vuelvo a decir. El hermano puede llegar a ministrarlos, el hermano puede hacer cualquier cosa, pero no va a haber un cambio si usted no permite que ese cambio venga a su vida. Si usted no permite esa paz para usted mismo y paz para con otros, no va a poderlo, hermanos. El Señor no va a hacerlo ya. Él lo va a hacer conforme usted proceda. Así es como el Señor ya va a actuar. Ya. Dice Colosenses 3:23, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como que si fuera para el Señor y no para la gente, hermano. Cuando haga algo, hermano, hágalo. Mira, hermano, no piense lo que va a pensar el otro, no piense lo que va a pensar el pastor, no piense lo que va a pensar el diácono, piense lo que el Señor va a pensar de usted.
Porque acuérdate que el Señor conoce y mide los corazones. Entonces, usted lo está haciendo de corazón, con su mente limpia, la bendición va a ser grande, hermanos. Porque no lo está haciendo para nadie aquí, lo está haciendo para el Señor. De esa manera el Señor va a trabajar, ¿ya? Debemos ser santos, hermanos. Dios no lo pide. 1 Pedro 15 y 16 dice: pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Amén. Efesios, porque con ese propósito Cristo vino al mundo a santificarnos. Efesios 5:26, a fin de santificar, habiendo purificado en el lavamiento del agua con la palabra. Tito 2:14, Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Eso es lo que el Señor quiere, hermano. Cuando nosotros venimos al Señor, nos cambiamos, hermano, el Señor nos cambia, hermano. Yo se los digo, yo viví una vida bien difícil, pero el Señor cambió todo aquello concepto. Me libró de muchas cosas y aprendí en el Señor cuán grande es Él, hermano. Yo no puedo estar, hermanos, he aprendido a ya no estar lejos del Señor, hermanos. Con mi esposa pasamos miles de cosas, hermanos, hace unos años atrás. Por un momento pensé, ¿para qué seguir? ¿Para qué hacerlo? Llegué a pensar, no vale la pena. Pero el Espíritu me redarguyó. Y me enseñó que no era para ninguno lo que yo estaba haciendo. Era para Él, Señor. Por eso yo empecé a ver que todo era diferente trabajando para el Señor. Por eso es que yo no trabajo para nadie, hermanos. Trabajo para el Señor. Y lo he dicho y lo vuelvo y siempre lo diré, hermano. Yo amo a mi pastor, respeto a los líderes de la iglesia, pero yo no estoy por ninguno de ellos aquí. Yo no le sirvo a ninguno de ellos aquí. Yo le sirvo al Señor, pero lo respeto a Él porque el Señor a Él lo tiene al frente. Y obedezco conforme a la palabra porque Él es el que tiene el Señor en este lugar. Eso es lo que el Señor me ha enseñado a mí. Y esto es lo que yo respeto. Trabajo para el Señor, pero respeto lo que el Señor tiene en sus palabras estipulado. Y eso, hermanos, me ha servido de mucha bendición en mi vida. Ha servido de mucha bendición para mis hijos y para mi esposa. Porque así es el Señor, hermanos. El Señor bendice a lo grande, hermanos. ¿Ya? Quizás no en grandezas, quizás muchas veces nosotros pensamos, hermano, que el Señor nos va a dar cantidades. No, hermanos, nos va a dar calidad. No nos va a dar cantidad, nos va a dar calidad. Solo, hermanos, el hecho, yo se los he dicho siempre, y de hecho, el hecho de estar en Canadá es una gran bendición, hermanos. Venimos a una tierra, hermano, como la palabra lo dice, donde fluye la leche y la miel, hermanos. Porque aquí no hace falta nada, hermanos. No hace falta nada, hermanos. Y lamentablemente, hermanos, tenemos que tener cuidado porque eso está afectando a algunos en su vida espiritual. Porque la mucha comodidad, ¿qué pasa? ¿Qué provoca la mucha comodidad? Es flojera. Y eso es malo. El Señor nos bendice, tenemos que aprovechar esa bendición y darla a conocer, hermanos. Ya. Porque ahora nuestros hijos no van a sufrir lo que podrían estar sufriendo en nuestros países, hermanos. Tienen un nivel diferente a lo que nosotros tuvimos, hermano. Los que nacimos allá, como le digo, allá en los 60, 70, quisiéramos haber disfrutado lo que nuestros hijos disfrutan hoy en día. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué más bendición podemos pedir? Si no nos llegó a nosotros, se la está dando a nuestros hijos esa bendición, hermanos. Buenos trabajos. En un país bastante sano todavía, hermanos. Eso es darle la gloria a Dios. ¿Y esto sabe qué provoca, hermanos? ¿Qué provoca?
paz. Porque usted está tranquilo, no está pensando que pueda pasar algo en la calle. Porque usted está en paz, porque aquí no estamos en esa situación todavía. Pero si queremos tener esa paz todo el tiempo, hermanos, hagamos lo que al Señor le agrada. Sigamos los conceptos del Señor. ¿Ya? Porque es evidencia que amamos a Jesús con sinceridad, hermano. Tenemos que demostrar eso, hermanos. Dice la palabra en Juan 14:15. Si me aman, obedezcan mis mandamientos, dice el Señor. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo amaré y le manifestaré en él. Amén, hermanos. Esa es la paz de Dios. Esa es la paz que Él nos ofrece. Miren, hermanos, para ya casi terminar, hermanos. Para ser santo es necesario aceptar a Jesucristo, pero, hermanos, de verdad, hermanos. De verdad aceptarlo. Sabiendo de que, hermanos, miren, a veces, muchas veces dicen exageradamente que la vida cristiana es lo mejor. Sí es lo mejor, hermano, en el Señor. Pero cuando vienen las pruebas, vienen las dificultades, uno no quiere saber de esto, hermanos. Pero sí, lo mejor que podemos tener nosotros es a Jesucristo en nuestro corazón, hermanos. Y entregar nuestra vida como Él la quiere, hermanos. Ya, porque Él nos va a santificar, hermanos. Acuérdense que nuestro concepto delante del Señor es: si nosotros morimos, vamos para una vida eterna. Desde el momento que nosotros aceptamos al Señor, todo cambia, hermanos, porque ya estamos en un proceso diferente. Ya no somos cualquier cosa, ya somos llamados hijos de Dios, dice la palabra. ¿Ya? Entonces ya tenemos algo diferente dentro de nosotros, ya no vamos a ser ignorados. Nos van a seguir atacando, nos van a seguir ignorando, pero delante del Señor nosotros ya tenemos un valor, porque Él pagó un precio alto, hermanos, y por lo tanto nosotros tenemos un valor por esa sangre que Él pagó. ¿Ya? Es necesario, hermano, mirar a Cristo todo el tiempo, hermanos. No perdamos esa mirada, hermanos. No dejemos que las circunstancias, todo lo que pasa alrededor, hermano, nos quite la mirada del Señor, hermanos. Porque eso nos va a ayudar mucho, hermano. Es necesario permanecer en Él, hermanos. Es necesario. Porque si permanecemos en Él, Él va a estar con nosotros, hermano. Ya su palabra nos dice que si alguna nueva criatura somos en el Señor, cuando estamos en Cristo Jesús, somos nuevos, hermanos. El Señor nos cambia, hermanos. El Señor hace muchas cosas, hermanos. Dice Juan 14, dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Tenemos que estar ligados al Señor, hermanos. Los que aceptan mis mandamientos, Juan 14:21, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman, y porque me aman a mí, a mi Padre los amará a ellos, y los amará y les dará a conocer a cada uno de ellos. Ese es el Señor, hermanos. Así es como el Señor trabaja cuando nosotros nos entregamos a Él. Cuando nosotros damos nuestra vida a Él, es lo que Él hace, hermano. Hermanos, el camino de santidad es un camino de obediencia y produce un carácter recto en las relaciones con los demás. Eso es lo que el Señor hace en nuestra vida. Cuando nosotros empezamos a dejar que el Señor trabaje, nuestra mente va a ser completamente cambiada, hermanos. Ya no vamos a ver a nadie menos o vamos a ver a nadie más. O no vamos a querer ayudar a uno, sino vamos a querer ayudar a otros. ¿Por qué? Porque nuestra mente ya es otra. Ya nuestra mente es la del Señor. El Señor es el que está trabajando, el Señor es el que está obrando en nuestra vida, y nosotros nos vamos a acuerpar mano a mano, cuerpo a cuerpo. ¿Qué es lo que el Señor hace ya? Pero tenemos que tener una relación bien íntima con el Señor, hermanos. Dejemos que el Señor trabaje en nuestra vida, hermanos. Démosle la gloria a Él todo el tiempo, hermanos.
porque Él se la merece. Porque por eso estamos aquí con vida, hermanos. Porque Él así se place darnos la vida, hermanos. Porque Él se place tenernos aquí, hermanos. Y para terminar, hermanos, 2 Corintios capítulo 7, versículo 1 dice: queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad, porque tenemos a nuestro Dios de nuestro lado, hermanos. Eso es lo que el Señor nos da, nos ofrece, nos promete, y se va a hacer, hermanos. Se va a hacer. El Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, hermanos. Lo que Él promete, lo cumple, hermanos. Y si no llega, es porque algo está sucediendo. Ya. Las promesas del Señor siempre van a estar, hermanos, en nuestra vida. Las promesas siempre se van a cumplir, hermanos. Pero si no llegan, hermanos, arrodillémonos y preguntémosle al Señor: ¿qué está pasando en mi vida, Señor? No le reclamemos, porque no es eso, ya. No, preguntémosles qué estoy haciendo mal para que no reciba lo que Él ha prometido. Porque eso es lo que pasa, hermano. Muchas veces nosotros queremos recibir algo, pero si no nos portamos bien, ¿qué vamos a recibir? Porque en el trabajo es igual, hermano. Esfuércese, cumple su trabajo, ¿qué va a pasar? O lo promueven o le aumentan su sueldo. Pero si no hace lo que estipula la compañía, ¿qué va a pasar? No. Todo el tiempo va a estar en el mismo lugar. Y así es, hermanos. Ya. Así es como el Señor trabaja con nosotros también, hermanos. Sus promesas son grandes. Va a llegar, hermanos. Pero si se está tardando, no de rodillas y preguntamos al Señor: ¿qué estoy haciendo mal? El Señor se lo va a decir. Se lo va a decir, hermanos. Porque así es el Señor. El Señor es grande, hermanos. Que el Señor les bendiga. Voy a invitarlos a que se pongan de pie. Vamos a orarle al Señor. Padre, gracias, Señor, por tu bendición. Gracias. El predicador ha terminado su mensaje. ¿Estás listo para aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador personal? Si lo estás, repite con nosotros la siguiente oración. Padre amado, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor. Creo en el Señor Jesucristo, tu Hijo unigénito, que le enviaste a morir en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día por el poder de tu Espíritu Santo. Señor Jesús, creo que eres Dios. Yo te recibo hoy como mi único y suficiente Señor y Salvador personal. Gracias te doy, Padre, por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Somos la Iglesia de Cristo Misionera Manitoba Inc., ubicada en el 1415 de la Main Street en Winnipeg, Manitoba. Y te invitamos cordialmente a que, si no tienes un lugar a donde congregarte, ven y descubre las maravillas que Dios tiene para tu vida y crezcas en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a través del estudio de la palabra de Dios, la Biblia. Nuevamente, felicidades por haber aceptado el mejor regalo de tu vida, la salvación de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Estás escuchando Main1415.net desde el corazón de Dios.